Buenas tardes tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta tarde estamos una vez más por estos medios con la intención de proclamar el Evangelio de la gloria de Dios en Cristo. Y para ello quiero disertar la palabra del Señor, la palabra evangélica, en esta tarde bajo un tema o un título bien interesante. Quiero predicar en esta tarde acerca del título La mujer que nunca olvidaré. Una mujer inolvidable. La mujer que nunca olvidaré. Y tal vez algunos de ustedes pensarán que quisiera hablar de mi esposa o tal vez de mi madre. Posiblemente alguno albergará la idea de que quiero referirme a alguna de mis hijas, pero no, en esta tarde no quiero hablar ni de mi madre, ni de mi esposa, ni de mis hijas. Quiero hablar bajo ese título, La mujer que nunca olvidaré, a la luz del capítulo 17 del Evangelio de Jesucristo según San Lucas en el verso 32, donde nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo dijo estas palabras: acordaos de la mujer de Lot. El Señor Jesús escogió a esta mujer para que todos nosotros pudiéramos recordarla por siempre, para que todos nosotros nunca la olvidáramos. Y en medio de un discurso acerca del fin de los tiempos, en un discurso con respecto a las señales, a las ocasiones, con respecto a su venida, las circunstancias que estarían predominando en el mundo en el tiempo del fin y cuando el Señor esté para volver, Él tomó dos ejemplos del Antiguo Testamento. Tomó el ejemplo de los días de Noé, que así como sucedió en los días de Noé, que aquella generación que vivió antes del diluvio, dice Cristo, que vivían pendientes de sus propios asuntos. Lo que más le interesaba era el presente, era lo terreno, era el ahora. Cristo dijo que en los días de Noé la gente compraba, vendía, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, hasta el día en que Noé entró el arca y vino el diluvio y acabó con todos. En aquel tiempo de maldad, en aquel tiempo, en los días que vivió el patriarca Noé, se nos muestra que el mundo estaba lleno de maldad. La maldad prevalecía, la violencia era cosa común, era una cosa cotidiana y por lo tanto el libro de Génesis capítulo 6 dice que era cosa que a Dios le dolió en su corazón la condición del ser humano e incluso dice le pesó haber hecho al hombre y tomó la decisión de desarraigarlo y ajustició aquel mundo antiguo con un diluvio que se los llevó a todos. Solo Noé, su esposa y sus hijos fueron salvos y las esposas de sus hijos. 8 personas fueron salvas de aquel desastre universal, de aquel juicio contundente del Dios del cielo. Pero no solo el Señor Jesucristo en aquel capítulo 17 habló de los días de Noé, también habló que en los días de Lot, un hombre que vivió en unas ciudades, en una región donde habían 5 ciudades bien pervertidas, bien malas, y las dos principales eran Sodoma y Gomorra. Y en aquellos días en que Lot vivió en medio de aquella generación corrupta, Cristo dijo que los días que prevalecerían antes de su venida eran como los días de Noé, llenos de violencia. Pero también dijo como en los días de Lot, llenos de inmoralidad, llenos de perversión, donde la homosexualidad, donde el lesbianismo, donde la soberbia, donde la ociosidad imperaban en aquellos días. Y de la misma manera que en los días de Noé, la gente vivía su propia vida. Cada quien estaba interesado en lo suyo. Nadie estaba interesado en Dios, en sus palabras, en sus mandamientos, en su existencia. Compraban, vendían, plantaban, cosechaban, se daban en casamiento. En estas cosas no hay nada malo.
No hay nada malo en plantar, no hay nada malo en cosechar, no hay nada malo en trabajar, no hay nada malo en casarse, en darse en casamiento, de emprender. No hay nada malo en estas cosas. Estas cosas se vuelven nocivas es cuando esto no da lugar para tener una comunión con Dios. Cuando esto es lo más importante, cuando el trabajo, cuando el hombre, cuando la mujer, cuando todas las cosas de este mundo se vuelven más importantes que Dios, entonces son pecados. Son idolatrías porque no nos dejan acercarnos a Dios, no nos permiten darle tiempo a Dios. Y así como en los días de Noé imperaba la violencia, imperaba, y en los días de Lot imperaba, triunfaba campantemente la inmoralidad sexual y todo el mundo estaba pendiente, era de lo suyo, dice el Señor, así será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando Lot y su familia y sus hijas fueron sacadas de esa ciudad, cayó fuego, llovió fuego y azufre y los consumió a todos. No quedó ni uno ni para chiste, no quedó uno ni para cuento. Fueron arrasados por el juicio de Dios y solo Lot y sus hijas fueron salvas, así como Noé y su familia fueron salvas. En ese contexto, en ese trasfondo, el Señor dice, acordaos de la mujer de Lot. Ahora, lo primero que quiero recalcar es que la Biblia nos muestra que la mujer de Lot recibió un juicio. El libro de Génesis nos dice que fue convertida en una estatua de sal. Y muchos de los intelectuales y de los hombres de este mundo han tratado de ridiculizar el hecho histórico, el hecho bíblico, decir que no ocurrió, que es mentira. Pero el Señor Jesucristo, alabado sea su nombre, tomó el hecho histórico y lo convalidó, lo confirmó. Es decir, que el Señor Jesucristo haya dicho que nos acordáramos de la mujer de Lot es una evidencia de que el asunto fue real, verdadero, sin lugar a las dudas. Ahora, el texto no nos dice, la Biblia nos dice cómo se llamaba la mujer. La mujer de Lot, no sabemos cómo se llamaba. No sabemos si era cananea. No sé, yo por lo menos no lo sé. Si era cananea o si era de Sodoma, si era de Gomorra. No sé si vino de allá, de Mesopotamia, cuando Lot salió con Abraham y cuando Dios los llamó y salieron. En realidad no lo sé. No sé su nombre, no conozco su origen. Solo sé que era la mujer de Lot. Y Cristo envió, o Cristo dejó escrito que nunca la olvidáramos, que la recordáramos por siempre. Ahora bien, si Cristo nos manda a que recordemos a esta mujer, he ido al libro de Génesis, en el capítulo 18, donde encontramos algunas cosas con respecto a la biografía, pequeños detalles que encontramos allí en la Biblia acerca de esta mujer que Cristo dijo que nunca olvidáramos, que siempre la recordáramos, sobre todo en nuestros días, en estos días que está a punto de volver el Hijo de Dios a esta tierra. Lo primero que quiero decir al indagar acerca de esta mujer con respecto a la cual Cristo dijo que no nos olvidáramos de ella, es que ella tuvo unos privilegios, ella tuvo unas ventajas. ¿Cuáles fueron estas ventajas? ¿Cuáles fueron estos privilegios? El esposo de ella, conocido como Lot, tal vez Lot no fue el hombre del cual podamos gloriarnos y decir que era el hombre de más convicción, el hombre de más fe. Tal vez no podamos decir que estaba a la altura de un gigante espiritual, pero las escrituras dicen de Lot que era un hombre justo, que era un hombre justo, que practicaba la justicia. La Biblia dice que este justo afligía su alma cada día viendo y oyendo las cosas nefandas, los actos nefandos, impíos que cometían los habitantes de Sodoma contra Jehová continuamente. Es decir, que esta mujer tenía la ventaja de tener a un esposo que conocía de Dios, un esposo con un carácter justo, un esposo independientemente de la debilidad de su carácter, era un hombre justo. Alabado sea Dios, independientemente que hizo vida en la sociedad de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, era un hombre que
se afligía, que lloraba, que iba delante de Dios, de oraba. ¿Cuántas veces esta mujer vio a su esposo lamentarse por la conducta impía de los habitantes de Sodoma? ¿Cuántas veces habrá visto esta mujer al hombre entrar a la habitación, orar, pedir misericordia, orar al Señor por aquella sociedad? ¿Cuántas veces aquella mujer presenció a aquel hombre llamado Lot, su esposo, hablándole acerca de la necesidad de acercarnos a Dios? En segundo lugar, el tío de Lot era un hombre llamado Abraham. La Biblia dice que Abraham sí era un gigante en la fe. Era el padre de la fe, conocido como el padre de la fe, conocido como el amigo de Dios. Hablaba con Dios, Dios lo atendía. En una ocasión Sodoma y Gomorra fue asaltada y se llevaron a todos los habitantes secuestrados con sus bienes, con sus mujeres, con sus hijas. Y Abraham, el hombre de Dios, el hombre de fe, el amigo de Dios, organizó un ejército improvisado, entró allá, rescató a Lot, a su esposa, a sus hijos y a todos los que estaban con él. Es decir, que ella presenció cómo Dios respaldó al tío de su esposo. Un hombre de fe, un hombre de Dios, que les permitió, que les dio la oportunidad de comenzar, de tener una nueva oportunidad en la vida. Fueron sacados de Sodoma a la fuerza y luego fueron rescatados. Es decir, que tenían la oportunidad de volverse hacia donde estaba su tío, donde estaba Abraham. Sin embargo, ellos volvieron al mismo sitio. Volvieron a Sodoma. Es probable que Lot se haya vuelto allá por la influencia de esta mujer, su esposa, a la cual Cristo dijo, acordaos de la mujer de Lot. Tuvo la ventaja, mis estimados amigos y hermanos, de tener un esposo que oraba, un esposo justo, un hombre que se afligía en la presencia de Dios por causa del pecado de aquella sociedad. Tuvo la ventaja de tener al tío de su esposa como un general de Dios, como un gran amigo de Dios, como el hombre de la fe. Sin embargo, esta mujer no dio evidencias de ser influenciadas por la vida de su esposo y por la vida del tío de su esposo. En segundo lugar, nosotros sabemos que Dios determinó destruir aquellas ciudades y Dios envió un ángel. Dios envió 2 ángeles, mejor dicho, a aquella ciudad para dar aviso a Lot de lo que había de acontecer, porque era el único justo que había, era el único hombre que había. Abraham había intercedido, Señor, si hay 50 justos, no destruirás la ciudad, y él dijo, no, no la destruiré. Si hay 45, y ahí comenzó, y dice las escrituras que en aquella intercesión de Abraham se mostró que no había ni 5 justos en la ciudad, el único que había era Lot. Y Dios, por su gracia, por su misericordia y por la intercesión de Abraham, tío de Lot, envió a esos 2 ángeles. Y los envió a la casa de Lot. Y allá los ángeles le avisaron, fueron a su casa. Es decir, tuvo la ventaja de que Dios le confirmara el mensaje, enviando mensajeros a su propio hogar. Y los mensajeros llegaron allá, que salieran, que se prepararan, porque Jehová iba a destruir la ciudad. Es decir, tuvo la ventaja de recibir a los mensajeros celestiales en su propia casa. Dios los envió a su casa. Ellos entraron, ellos oyeron de primera mano. La mujer de Lot oyó a los ángeles con el mensaje del cielo. Jehová va a destruir Sodoma y Gomorra. Qué privilegio tan grande. Ahora bien, no solo tuvo el privilegio de tener a un esposo justo, a un tío de su esposo que era el amigo de Dios, de que se le llevara el mensaje a su casa, de que se le llevara los mensajeros con el mensaje de Dios urgente, de vida o muerte, que escaparan, que se dieran prisa. Alabado sea el nombre del Señor, sino que también el mensaje que se le dio a ellos era un mensaje sencillo. No era una carga pesada. No se le dijo como se le dijo a Noé, tienes que construir un arca, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, lo único que se le dijo, salgan rápido, salgan a toda prisa, avancen hacia el monte, no miren hacia atrás. No era gravoso, no era un asunto
lleno de carga, no era una cosa difícil. Es como al principio Dios en el huerto del Edén le dijo a nuestros primeros padres, de todo árbol del huerto podráis comer. ¿Cuántos árboles habrían allá? ¿Cuántos frutos deliciosos producirían aquellos árboles? Y le dijeron, coman de todos, menos de este. ¿Era gravoso? ¿Era cargoso? ¿Era fuerte? No, 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 de ninguna manera. Sin embargo, ellos se dejaron llevar por la incitación de Satanás, por el despertar de su naturaleza y violentar el mandamiento de Dios. Porque Dios no pone cargas pesadas sobre los hombros. Dios no pone cargas sobre los hombros de los hombres que ellos no puedan llevar. El mandamiento era sencillo. Salgan rápido, apresúranse, salgan de la ciudad a toda prisa. No miren hacia atrás. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tan tremenda? ¿Qué cosa tan tremenda cuando los seres humanos no pueden entender la sencillez del mensaje? La misericordia de Dios al enviarle los mensajeros hasta su propia casa. Cuando no aprovechan las ventajas de la influencia de un familiar, de familiares piadosos, de familiares que conocen a Dios, que viven para Dios. Todo esto lo tuvo la mujer de Lot. La mujer de Lot tuvo todos estos privilegios, tuvo todas estas ventajas. Sin embargo, el juicio sobre ella fue inclemente. El juicio sobre ella la alcanzó. ¿Por qué? Porque hubo un juicio. Tan pronto como Dios envió a los mensajeros, como ellos titubeaban, como ellos estaban lentos en salir, el ángel los tomó de la mano y los sacó. Mire, no solo le envió los mensajeros los sacaron de la ciudad, los sacaron del peligro y le dijeron, daos prisa, apresuraos, no vuelvan hacia atrás, no vuelvan a Sodoma, no miren hacia atrás. Y la mujer de Lot nos dice el texto sagrado, que a espaldas de su marido, sin que su marido lo supiera, volteó atrás y tan pronto se volteó, la alcanzó el juicio de Dios y fue convertida en una estatua de sal, en un monumento notorio, público y comunicacional de que Dios castiga la incredulidad, de que Dios castiga la desobediencia, de que Dios castiga la rebelión, el pecado. Ella fue advertida. Ella estuvo llena de privilegios, como lo he dicho, durante todo este mensaje. Sin embargo, no los aprovechó ninguno. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué yo debo acordarme de la mujer de Lot? Porque la mujer de Lot tenía su corazón en lo terreno. La mujer de Lot tenía su corazón en Sodoma. Porque en Sodoma, aunque era una comunidad impía, inmoral, allí ella tenía comodidad. Allí ella vivía bien. Su esposo era rico, su esposo había prosperado, alabado sea Dios, y ella estaba acostumbrada a las riquezas terrenas, a la comodidad mundana. Ella estaba acostumbrada al lugar de privilegio que tenía su esposo. Su esposo en aquella ciudad era uno de los hombres que se sentaba a la puerta, es decir, su corazón era mundano, amaba lo terreno, amaba lo temporal, estaba ligada al pecado de Sodoma y de Gomorra. No le importaba que allí fuera una sociedad corrupta, no le importaba que fuera una sociedad impía, inmoral, pervertida. Mientras ella pudiera disfrutar del mundo, ella quería estar allí. Y cuando ella volteó, no volteó por simple curiosidad. Ella no volteó por una pequeña duda inocente. ¿Será que es verdad? Quiero ver el horror cuando cae la ciudad. Quiero ver las llamas caer. No, no. Ella volvió porque lo que ella deseaba era quedarse. Ella nunca deseó salir. Ella no quería dejar Sodoma con su pecado, con su mundanalidad, con toda su pompa. Ella en su corazón amaba el mundo, amaba lo terreno, no importa si era corrupto o pecaminoso. Ahora, ¿qué tengo yo que decirte? ¿Qué tengo yo que decirte en esta tarde?
al hablar de la mujer que nunca debo olvidar, la mujer que nunca olvidaré, acordaos de la mujer de Lot. En estos tiempos finales tengo que decirte, acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate, yo a semejanza de aquellos ángeles que fueron, tengo que apresurarte. Los ángeles lo apresuraron, apresúrate. Apresúrate a salir del mundo. Apresúrate a escapar de la ira de Dios. La ira de Dios caerá sobre este mundo. La ira de Dios cuando Jesucristo vuelva por segunda vez acabará con este mundo. Así como arrasó a todos con el diluvio en los días de Noé. Así como en los días de Lot llovió fuego y azufre desde el cielo y consumió aquellas 5 ciudades, incluyendo a Sodoma y Gomorra. Así caerá el juicio de Dios. Eso es una advertencia. Esos ejemplos bíblicos son una advertencia de que el juicio final caerá sobre este mundo. Que cuando Cristo vuelva por segunda vez, la Biblia dice que volverá en llama de fuego con los ángeles de su poder para dar retribución y pena de eterna condenación a todos los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es ignorancia del evangelio, es rebelión contra el evangelio, los cuales no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna condenación. Escucha esto, amigo. Pena de eterna condenación por no conocer a Dios ni obedecer al evangelio. Porque la única forma de conocer a Dios es por el evangelio. Porque el evangelio es que relata la obra, la persona, los dichos de Cristo. Y Cristo es la revelación de Dios. Si insistes en revelarte, en ignorar, en pasar por alto el llamamiento evangélico, no conocerás a Dios y la pena de eterna condenación te alcanzará. Los cuales sufrirán pena de eterna condenación, excluidos de la presencia y de la gloria del Señor cuando venga en aquel día, para ser admirado en todos sus santos, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído. Es decir, todos los que han creído en Cristo, en aquel día admirarán la gloriosa, la majestuosa persona, la gloriosa persona del Hijo de Dios. Pero tú incrédulo, tú rebelde, tú hombre y mujer que amas el mundo, tú que desprecias a Cristo, sufrirás pena de eterna condenación. Sentencia definitiva, sentencia contundente de eterna condenación. Aquí estoy, como aquellos ángeles, apurándote, diciéndote, apúrate, escapa, avanza hacia Cristo. El mandamiento que se le dijo fue, no volteen atrás. Escapen hacia adelante, no volteen hacia atrás. Yo también tengo el mensaje sencillo de Cristo. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Jesucristo. Dale la espalda al mundo y ven a Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. Los tiempos son peligrosos, los días son finales. El fin de este mundo se acerca. Acuérdate de la mujer de Lot. Ahora bien, ya para terminar, no puedo decirte otra cosa. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. La mujer de Lot amó el mundo y sus deseos. La Biblia dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia dice, cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y quién puede prevalecer contra Dios? Deja el mundo. El mundo te tiene esclavizado. El mundo es contrario a la voluntad de Dios. El mundo está rebelado contra Dios con su idiosincrasia, con su cultura, con su folclore, con su religión. Es un sistema establecido por el diablo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero hoy Dios te llama. Jesucristo te llama hoy a la vida. El Dios de la gloria te llama al arrepentimiento. El Espíritu de Dios obra a través de la predicación del Evangelio para darte convicción de pecado, para darte arrepentimiento. Ven a Cristo, abandona el mundo, ven a Jesucristo, acuérdate de la mujer de Lot. Tal vez hay alguien que me está escuchando, que está tan cerca y a la vez tan lejos, que estás allí cerca, que vives en un hogar cristiano, que tienes una madre piadosa, que tienes un padre cristiano, que tienes un esposo, un hombre de Dios,
y te lleva a la iglesia y vas, pero no te decides, sigues amando al mundo, estás tan cerca, estás como la mujer de Lot, tan cerca de escapar y a la vez tan lejos de Dios, porque tienes un corazón dividido, un corazón que ama al mundo, un corazón que cree que tiene a Dios, pero prefieres al mundo, prefieres el pecado, prefieres la comodidad de este mundo, prefieres la corrupción de este mundo antes que a Cristo. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesucristo. No te olvides de la mujer de Lot. Si el juicio inclemente de Dios cayó sobre la mujer de Lot y sobre la sociedad de Sodoma y Gomorra, y si el mundo antidiluviano, también caerá este mundo, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que hay en ellas serán quemadas, serán destruidas. Pero nosotros los creyentes, nosotros los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, esperamos, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Así que, mi estimada amiga y amigo, te llamo a Cristo, te llamo al arrepentimiento antes que sea tarde. Escapa de la ira de Dios.